de regresión lineal. Este coeficiente de correlación, ¿alguien sabe qué valores puede tener? ¿Y qué significan esos valores? No, profe. ¿No? ¿Alguien sabe qué significan esos valores? Bueno, más bien, ¿alguien sabe qué valores podría tener y su significado? Ah, yo no estoy muy seguro, pero como que tengo la noción de que debe de ir del 0 a 1, ¿no? Y entre más se acerca al 1 es que más acercado al modelo, o que el modelo se acerca más a... Sí, sí, Jesús, es Ujú. correcto lo que dices. Puede tener valores solamente entre 0 y 1 y nunca por arriba de 1, ¿sí? Nunca por arriba de 1. Bueno, no que yo sepa. Y entre más se acerque a 1, significa que los datos se ajustan más al modelo, que los datos experimentales se ajustan o tienen una buena correlación con el modelo que utilizamos. Pero ese modelo, al final de cuentas, se ajustó a una ecuación de una línea recta. Es decir, es decir que pues este primer modelo, que es el de una cinética de orden cero, este modelo que proviene de una cinética de orden cero, se puede linealizar a la ecuación general de una línea recta y no tiene más complicaciones porque la conversión entre la ecuación de orden cero, el modelo de una reacción de orden cero, con la ecuación de una línea recta, no sufrió mayores modificaciones. Se tomó tal cual la concentración del bromo como la variable dependiente y el tiempo como la variable independiente. Entonces, aquí sí entre más se ajuste a uno, es mejor, ¿sí? Aquí entonces, ustedes van a apuntar, cuando lo hayan hecho la regresión, ustedes van a apuntar el valor de A y el valor de B, ¿sale? Donde la pendiente corresponde a quién. A ver. Sí, correcto, sí, tienes razón. La pendiente corresponde a B, pero en este modelo representa la constante de velocidad de reacción. ¿Sí? Representa la constante de velocidad de reacción. Y vemos que la constante de velocidad de reacción no tiene unidades fijas, sino que va a ir cambiando de acuerdo a el orden de la reacción. Entonces aquí pues también igual les recomiendo que pongan una quinta columna donde pongan las unidades de K. Una cosa, apúntenlo por favor, una cosa es el valor de B y otra cosa es el valor de la constante de velocidad de reacción. Apunten lo siguiente, no existen concentraciones ni constantes de velocidad de reacción negativas. Sin embargo, en la forma en la que nosotros acomodamos los datos, yo sé que el conjunto de datos tiene una pendiente negativa y no significa que la constante de velocidad de reacción vaya a ser negativa.
¿sí? Repito, la pendiente de esta regresión les dio un valor negativo. Sin embargo, no existen concentraciones ni constantes de velocidad de reacción negativas. Así que yo el valor de la constante de velocidad de reacción lo voy a reportar siempre en valores absolutos. ¿Ok? Entonces, continuando con la metodología de resolución de este problema, ¿ahora qué me estaría haciendo falta? Hacer una regresión lineal, pero proponiendo o sugiriendo una cinética de primer orden. Para el mismo conjunto de datos experimentales, ahora yo los voy a ajustar a una cinética de primer orden. ¿Y cómo es el modelo de una cinética de primer orden? Algo que me estaba haciendo falta aclarar. Les decía que las unidades de la constante de velocidad de reacción no son fijas, sino que son función dependiendo del orden de la reacción. Entonces, aquí, pues, utilizar este tipo de concentraciones, partes por millón o partes por billón, tampoco les va a ser útil. Lo más recomendable es cambiarlas inmediatamente, vean algo así, cambiarlas a unidades de masa sobre volumen. Y bueno, esa masa sobre volumen, pues si yo conozco la masa molecular del compuesto, pues también las puedo expresar como moles o molar. Repito, si esta unidad no me sirve, no me es útil, así que lo mejor es utilizar unidades de concentración de masa sobre volumen o mol sobre litro. Y ya sabemos que mol sobre litro, pues también lo puedo reportar como molar. Así que esta, ¿cuánto lo cambiaría, jóvenes? Aquí equivale una parte por millón en masa sobre volumen. Un miligramo sobre litro. ¿Repites otra? Más fuerte, por favor. Un miligramo sobre litro. Son miligramos sobre litro. Entonces lo cambio a miligramos sobre litro. Y ahora, pues, vamos a ver cómo es una cinética de orden cero. El modelo de una cinética de orden cero. De primer orden, perdón. De primer orden. Este es el modelo de una cinética de primer orden. Entonces, yo lo que voy a hacer es evaluar el cambio de la concentración del reactivo que desaparece con respecto al tiempo. Y es igual a una constante de velocidad de reacción de primer orden por la concentración de ese compuesto. Entonces, fíjense que este modelo, así lo que nos quiere decir es que ahora la velocidad de reacción sí va a depender de la concentración del sustrato o de la concentración del reactivo. Como estoy evaluando, como los datos experimentales me muestran la disminución del reactivo, yo tengo que compensar esa disminución con un signo negativo. Si a mí me estuvieran reportando la concentración de un producto que se está formando, pues yo aquí entonces ya no tengo que poner ese signo negativo, porque ahora, conforme avanza el tiempo, la concentración no va a ir disminuyendo, sino que la concentración iría aumentando. Pero entonces en este caso, pues yo en el contexto del enunciado ya lo leí, ya supe que era un reactivo que se estaba desapareciendo, que se estaba consumiendo y su concentración iba a ir disminuyendo conforme al tiempo.
Entonces ahora en los modelos que yo esté utilizando, pues tengo que poner ese signo negativo, ¿sí? Ese signo en el siguiente paso, de separando variables e integrando la ecuación anterior, también tengo que proponer dos variables en dos instantes de tiempo. Puedo utilizar las mismas, ¿sí? Observen que estoy utilizando las mismas, solamente que cambio el modelo. Así que en este caso, el signo negativo yo lo puedo poner del lado izquierdo o del lado derecho, pero lo tengo que poner, ¿sí? Cuando ustedes la integren con estas condiciones mediante la separación de variables, vamos a tener una ecuación. ¿Me podrían decir cuál de las siguientes tres es la ecuación que se obtiene de esta, de la integración de esta ecuación con estas condiciones? ¿Sí? Bueno, aquí me falta la otra, perdón. Si la condición inicial es que la concentración de A para el tiempo igual a 0, la concentración de A será igual a la concentración de A inicial. Y el otro punto sería que para la concentración, para un tiempo final, cuando T sea igual a TF, así como jóvenes, cuando T sea igual a TF, la concentración de A será igual a la concentración de A. Es el mismo son las mismas condiciones, las mismas pueden ser utilizadas. Entonces, esa sería su otra condición. Ahora bien, cuando yo hago esa integración, ¿me podrían decir cuál de las tres ecuaciones es la válida o es la buena? Pues las tres son respuesta, pero pues supongo que la más simplificada es la última. Está bien, vamos a tomar tu comentario de que las tres son correctas, ¿sí? Las tres son correctas. Aquí si se fijan, la que te da directa es la que te da primero es esta. Aquí entonces yo puedo pasar este término del lado izquierdo y me va a quedar como logaritmo de CA menos logaritmo de CA inicial. Igual a menos K1 por T. Entonces, esta ecuación también yo la puedo multiplicar por menos 1 y obtengo esto. ¿Sí? Era lo que les comentaba. El valor de la constante de velocidad de reacción no puede ser negativo. Las pendientes les pueden, en una gráfica, si la pendiente les da negativa y la pendiente representa a esta constante, no significa que la constante sea negativa también. Es negativa en ese gráfico, en esa representación de los datos. Por eso la constante se va a expresar siempre en términos absolutos. ¿Sí? ¿Sí quedamos claros ahí? Muy bien. Entonces, si yo hago lo mismo, ajustando estos datos, pero ahora a un modelo a una cinética de segundo orden, la ecuación para una cinética de segundo orden me va a quedar de esta forma. Y si la empiezo a resolver, la empiezo a integrar utilizando las condiciones iniciales para la de primer orden y para la de segundo orden, voy a obtener esta ecuación. Bueno, puedo obtener esta y esta. Las dos son válidas, nada más aquí es la forma en cómo represento los datos. Pero si se fijan, esta ya tiene la forma de una línea recta, donde esto es Y, esto es A, más B por X. Entonces, yo, lo que van a hacer ahorita es
en su calculadora o en ayuda de Excel, ajustar estos datos a una cinética de primer orden. ¿Qué es lo que tendrían que hacer aquí para empezar a resolver, para empezar a meter los datos a su calculadora? ¿Se meterían igual que como en la cinética de orden cero? Si se fijaron aquí en la cinética de orden cero, directamente se metía como Y a la concentración del bromo y se metía como X al tiempo. Entonces, para cada X1 pongo su Y1, X2 con Y2. Pero en la de primer orden, si voy a utilizar yo necesito meter los datos, porque vean la estructura de esta ecuación. Esto es Y, A, menos B por X. X la voy a utilizar como tiempo. Ya está de manera directa como tiempo. Pero ahora a Y no la voy a meter solamente como la concentración del bromo, sino que la voy a meter como el logaritmo de la concentración del bromo. Así que estos datos, ustedes los van a meter como logaritmo de 2.54, logaritmo de 1.74, logaritmo de 1.23. Entonces, para mi x1, y1 va a ser, mientras que x1 es 10, y1 sería logaritmo de 2.54. Para x2, que es igual a 20, y2 sería logaritmo de 1.74. Y así me voy. Y así me voy para todos. Háganlo por favor y me comentan cuánto les dio A, o sea, el intercepto, la pendiente y el R cuadrada. Me hacen una seña o me avisan cuando ya hayan terminado, por favor. Sí, sí se entendió lo que les pedí, sí se entendió lo que van a hacer. Sí. Muy bien. Profe, ¿le escribimos los resultados en el chat o se los decimos? No, pues podemos hacer las dos cosas. Bueno, también
esta parte, la tablita la tienen que llenar. A ver, dime los valores para A. Me dio .5489. ¿A cuánto le dio? .5489. No, no creo que sea bueno. ¿Y el valor de B cuánto te dio? Menos .0151. No, no está bien. A mí me dio 1.264. A Sí, a mí igual. y B, B, sí, 0.0348. está bien. Esos valores están bien. ¿Y el R cuadrada? Me dio 0.9997. Sí, 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 también está bien. Entonces, en la tabla, pongan el valor de A, pongan el valor de B y el de la R cuadrada, que pues ya saben que se obtiene de su calculadora y lo que hacen es multiplicarlo o elevarlo al cuadrado y reportar este coeficiente de correlación. O bien, si lo haces en Excel, también Excel te da en la ecuación del gráfico, cuando tú le dices que quieres una ecuación del tipo lineal, ahorita lo voy a hacer en Excel también, ¿eh? Nada más que no, se tarda un poco mi computadora para pasar, para otra vez mostrar la presentación. Entonces, en Excel tú pides el tipo de linealización, te da como 6 opciones: lineal, de potencia, exponencial y otras que ahorita no me acuerdo, la polinomial también. Y te da también abajo 3 casillas donde te pide la intercepción, la ecuación del gráfico y el valor de R cuadrada o coeficiente de correlación. Entonces ustedes en esas casillas van, si esto lo hicieron en Excel y luego hicieron su gráfica de dispersión, cuando le pidan la ecuación, le van a pedir esos dos valores, la línea y el valor del R cuadrado, ¿vale? Entonces, el primer compañero que me dijo el valor de 54, pues no, chéquelo por favor. Tenían que haber metido a X como tiempo, nada más, a X como tiempo, y a Y, a la variable dependiente, como el logaritmo de 2.54, logaritmo de 1.74, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces ahora vamos a hacer la otra linealización, ajustando el modelo, o ajustando, mejor dicho, los datos experimentales como si siguieran o se comportaran como una cinética de segundo orden, donde para este modelo, ¿sí?, yo voy a tener aquí a Y y a X. De igual forma, X queda así, sin ningún cambio, pero Y ahora lo voy a meter como el inverso de la concentración. Entonces, ya para la de segundo orden, yo meto X1, el tiempo, 10 minutos, y a Y1 como 1 entre 2.54. Para X2 igual a 20 y Y2, 1 entre 1.54. ¿Sí? Y así lo hacen, por favor, y me dan nuevamente los valores de A, B y R cuadrado. De segundo orden me da A igual a menos 0.1494. Ay, a ver,
se bajó mucho el audio. No le escuché bien. Perdón. Que de A me dio menos 0.1494. Y B, la pendiente. 0.03666. Sí, está Y bien. de R 0.97205. Pero es R solita, no al cuadrado todavía. No, no, no. No. Reportemos R cuadrada, por favor. Sí. Al cuadrado me da .945. Punto 94.5. Ok. ¿A todos les da igual? ¿Ya todos terminaron? Para pasar a la siguiente diapositiva. Sí, a mí sí me dio lo mismo que Aldo. Y a mí lo mismo que mi compañera. Ok, está bien. ¿Ya todos terminaron? ¿Ya puedo pasar o quieren que me espere un par de minutos más? Bueno, nadie dijo nada. Vamos a la siguiente. Aquí están las tres gráficas, ¿sí? Con la forma que si yo ajusto una cinética de orden cero, yo reporto o yo utilizo los datos experimentales tal cual, el tiempo y la concentración del bromo. Si utilizo la de primer orden, yo aquí tenía tres formas, ¿no? De presentar. Yo utilicé la forma de logaritmo de la concentración inicial entre la concentración para cada uno de los tiempos. Y ahora por eso me dio una pendiente, una recta con pendiente positiva. Pero si hubiera utilizado la otra que les pedí, logaritmo de la concentración del bromo contra tiempo, me hubiera dado una pendiente, me hubiera dado un gráfico con pendiente negativa, pero la misma pendiente. Ojo, eso es interesante o es importante tener en cuenta. Ustedes hicieron la linealización con esta y yo en la diapositiva les estoy presentando la linealización con este gráfico, donde nada más tengo y igual a b por x, ¿sí? Son dos gráficos diferentes, pero la pendiente es la misma. ¿Por qué? Porque provienen del mismo conjunto de datos experimentales. Entonces, ¿por qué lo hice así? Bueno, más bien, sí lo hice así también, pero y así, y la que les estoy presentando es esta. Ahorita voy a ir al archivo de Excel para que vean en Excel que también hice este gráfico. Pero la pendiente nos va a dar la misma y el R cuadrada también nos va a dar el mismo. De hecho, si gustan ir checando, vean en la que les pedí hacer, vean cuánto les da el valor de A, el valor de la pendiente y el valor del R cuadrado. Revísenlos, por favor. Si se parecen o no se parecen a lo que ustedes hayan obtenido. Para la de orden cero, la de primer orden y la de segundo orden. Profe, en la de primer orden ya corregí mis datos y me sigue dando lo mismo. No sé por qué será. Mm, pero ¿qué corregiste? Perdón. ¿Qué metiste en X? En X metí el tiempo, ¿no? Ajá, sí. ¿Y en Y qué metiste? El logaritmo de la concentración. El logaritmo de la concentración. El logaritmo neperiano de la concentración. ¿Sí? No, el logaritmo va así es. A ver, inténtalo con el logaritmo neperiano. Ah, bueno, déjalo ver. Sí.
Sí, creo que son los mismos valores, pero, profe, por ejemplo, en la de segundo orden, el A y B no están como volteados, o sea, que no la iba con la X. Ah, no es cierto, no es cierto. No, entonces sí, sí, sí. No, aquí lo que hace Excel, es ponerte primero B por X más A. Y yo se las había presentado al revés, de acuerdo al modelo que recuerdo en sus calculadoras. Y es igual a A más B por X. Aquí lo que hay que tener identificado es que la pendiente va asociada a la variable independiente. Repito, lo que hay que tener en cuenta en las estructuras es que la pendiente va asociada o va multiplicando a la variable independiente. Entonces, no sé si ya con eso de haber metido los logaritmos naturales o neperianos ya te haya dado igual. Bueno, entonces, a ver, jóvenes. Aquí para fines del problema, lo que habría que haber determinado era el valor de K, la constante de velocidad de reacción cuando es de orden cero, cuando es de primer orden y cuando es de segundo orden. Por eso es que también aquí yo pude haber presentado los datos de esta forma, porque si a mí me piden algún dato adicional a la constante, pues aquí entonces muy seguramente me convendría presentarlo como logaritmo de la concentración, nada más. Entonces aquí, una vez que ya hice esto, ustedes, ¿qué conclusión podrían dar? Que la cinética de primer orden es la que mejor describe pues este experimento. Que mejor describe el comportamiento cinético de la descomposición del bromo. ¿Sí? Está bien. ¿Y tu criterio cuál fue? La R cuadrada. La R cuadrada. ¿Ok? ¿Sí? Es correcto. Les decía que R cuadrada tiene valores entre 0 y 1 y entre más se aproximen a 1 es mejor. Si yo los comparo, los tres R's cuadradas, pues este es bueno, pero este es mejor, porque prácticamente es igual a 1. De hecho, pues vemos cómo esto sí me da una línea recta que se traslapa con la ecuación del gráfico, mientras que estos presentan una curvatura. ¿Por qué? Porque los datos experimentales pues no se ajustan a una cinética ni de orden cero ni de segundo orden. Quien mejor predice el comportamiento cinético de la descomposición del bromo, pues sería una cinética de primer orden, cuya constante de velocidad de reacción sería 0.0348. Aquí, pues ya está resuelto el problema, solamente que falta ponerle las unidades a cada uno de las constantes. Ponerle las unidades a cada una de las constantes. ¿Sí? ¿Qué unidades tiene la constante de una cinética de orden cero? ¿Molar? 1 sobre molar segundo. Ok, está bien, pero en función de esto, por favor. O si quieren, o al menos que hayan convertido al menos que hayan convertido este valor a... En ese caso, pues entonces sería concentración por tiempo, 1 sobre concentración por tiempo, entonces miligramos minutos sobre litro. Y pues el litro podría pasar arriba, litros sobre miligramo minuto. Ok, es correcto. ¿Sí? Sí, no puedo utilizar la de molar sobre segundo Ajá, porque sí.
Me basé más para en el problema expresarlo así. anterior. Ajá. Ajá, ok. Para expresarlo así, pues yo tendría que haber dividido esta masa por la masa molecular del bromo y estos valores me iban a cambiar. Entonces, si yo utilicé para las linealizaciones estos valores, pues debo de utilizar también estas unidades. Y aunque hubiéramos hecho eso, les aseguro que íbamos a llegar a la misma conclusión, así como también a los mismos valores de las constantes de velocidad de reacción, porque aquí yo estoy evaluando eso, las pendientes de estas rectas. Y las unidades para una constante cinética de primer orden. ¿No debería ser como lo inverso? De justo las... Ah, no es cierto. No, olvídalo. El inverso. A ver, entonces, ¿cuáles serían las unidades? Pues pensaba que podría ser algo sobre miligramos sobre litro minuto, pero creo que no, ¿verdad? No se preocupe, no lo crea. Haga el análisis dimensional. Ahí en sus apuntes, hagan el análisis dimensional. Si no es tan fácil visualizarlo así por simple inspección, pues podemos hacer el análisis dimensional y ya lo comentamos. ¿Cuáles serían las unidades de una constante de velocidad de reacción de primer orden? Pues serían de tiempo nada más, ¿no? O sea, el inverso del tiempo. E inverso del tiempo, o tiempo a la -1. Ajá. Sí, sí, está bien, sería el inverso del tiempo. Ok. Y pues así es una primera forma de resolver el problema para determinar el orden de la reacción. Hago la suposición de utilizar los 3 órdenes, de hacer las 3 regresiones y calculo para cada una de ellas sus constantes de velocidad de reacción y selecciono pues en función de ver el valor de la R cuadrada, ¿sí? Esa es una primera forma de hacerlo. Vamos a ver cuál es la segunda forma y pues ya como conclusión aquí yo digo, pues la descomposición del bromo diatómico, ¿sí? En 2 moléculas de bromo monoatómico obedece a una cinética de primer orden, cuya constante de velocidad de reacción pues es 0.0348 minutos a la -1. ¿Sí? ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Bueno, pues en función de analizar los R's cuadradas de las 3 regresiones, vimos que el más alto o el más cercano a 1, pues fue para la cinética de primer orden. La otra forma, vamos a ver la otra forma. Nuevamente tengo mis datos experimentales, ¿sí? Y aquí lo que les voy a pedir es de que en la libreta o en la hoja dejen un espacio aquí al lado de esta tabla, ¿sí? Escriben nuevamente su tablita y van a dejar aquí un espacio. Un espacio para 1, 2, 3, 4, para 5 columnas más. Repito, aquí vuelven a copiar la tabla en su libreta y al lado de esta tabla dejan un espacio para 5 columnas más.
Y luego todavía en esas columnas a lo mejor hagan columnas grandes porque van a escribir un pequeño procedimiento. Entonces, con estos datos, ahora yo voy a utilizar otra metodología para determinar la constante y el orden de la reacción. Ya no voy a empezar a hacer ajustes o suposiciones como lo acabamos de hacer, sino que ahora lo que hago es construir una tabla con 1, 2, 3 y 4. Pero ustedes dejen 5 columnas, a lo mejor la utilizan la otra. Y esos van a ser los títulos de cada una de las columnas. ¿Sí? Entonces, la primera columna dice que yo voy a poner los deltas de concentración entre los deltas de tiempo. Y para eso, yo voy a tener que voy a hacer la concentración final menos la concentración inicial. Y yo sé que eso me va a dar un valor, negativo. ¿Por qué? Porque pues la concentración final de 1.74 es menor que 2.54. Entonces al hacer la resta me va a dar un valor negativo. Lo compenso con este signo. ¿Sí? Entonces así me voy a ir para cada uno de ellos. Y si se fijan, como van a ser unos deltas, y voy a hacer estos valores, o mejor dicho, voy a hacer estos valores menos estos valores. ¿Me van siguiendo con el puntero? Estos valores lo del minuto 30 menos estos valores del minuto 20. Y luego estos valores del minuto 40 menos estos valores del minuto 30. Ahora yo no voy a tener 6 datos experimentales, sino que en esta columna me voy a quedar con 5. Así que para eso, por conveniencia o por ya acuerdo, yo no voy a utilizar la primer columna. Verifiquen estos resultados, por favor. ¿Cómo van a obtener este resultado? Van a dividir 1.74 menos 2.54 entre 20 menos 10. ¿Sí se entendió, muchachos, lo que les pedí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Me avisan cuando ya pueda avanzar. Pero ¿cuándo voy a avanzar? Cuando ustedes verifiquen estos resultados y me avisan si sí les da, si sí los escribí bien o si a ustedes les dio algo diferente y vamos a ver en dónde está esa diferencia. A mí ya me parecen igual esos Todos. datos. Sí, a mí también. Profe, Todos. da negativo, pero el que está aquí en la columna afuera es un negativo, ¿verdad? Sí, es correcto. Ah, ok. Gracias. Sí. Si ustedes van a hacer la operación de 1.74 menos 2.54 entre 20 menos 10, que eso que acabo de decir es lo que está en el paréntesis y les va a dar negativo. Multiplicado por el signo negativo de afuera, les queda positivo.
¿Ya? ¿Verificados todos los datos que aparecen ahí? Sí. Sí, Bueno, profe. muy bien. Entonces ahora, en una hoja cuadriculada, ¿sí? Y en una hoja de una libreta profesional o tamaño carta, ¿cómo vienen las? Bueno, en una hoja cuadriculada tamaño carta, con ayuda de sus reglas y tratando de utilizar la hoja completa, traten de utilizar la hoja completa, hacer un gráfico de este tipo. Todavía no le pongan títulos, aquí, no le pongan este título a ese gráfico, porque va a ser a lo que sigue. Bueno, de hecho, sí podrían ponerle ya, corrijo, sí pueden ponerle ya los títulos, que sería tiempo en el eje de las X y menos el cambio de la concentración de A con respecto al tiempo en el eje de las Y. En el eje de las X van a empezar del minuto 10 al minuto 60 y la barra que van a poner entre 10 y 20 va a corresponder a cada uno de estos valores. Entonces, del minuto 10 al minuto 20, la altura de la barra para el eje de las Y sería 0.08. La barra del minuto 20 al minuto 30 se tendría una altura de 0.051 y así sucesivamente. Entonces, esta gráfica la vamos a rayar, por eso les pido que sea grande para que ustedes puedan tener una mayor visibilidad de lo que vamos a medir dentro de esta barra o dentro de esta gráfica. Entonces, mi recomendación es de que usen la mayoría de la hoja o usen la hoja cuadriculada completa. Me avisan cuando la tengan, por favor. Vayan haciéndola, jóvenes.
Creo que ya. ¿Sí? ¿Usted ya? ¿Y los demás cómo les va? Igual ya, profe. Muy bien. Pues espero que la hayan hecho grande. Este... mm, espero que la hayan hecho grande y ahora, ¿cómo ven? ¿Creen que ya podamos proseguir? De todos modos, la gráfica la van a ocupar. Si la hacen amplia, les va a ser más útil porque todavía vamos a trazar una curva y en esa curva, pues sí, lo recomendable es de que esté muy visible las áreas que queremos medir. ¿Cómo ven? ¿Le seguimos? Damos 3 minutos más para que acaben todos. Gracias, profe. Pues sí, pero digan, porque si nadie dice, pues yo asumo que ya todos terminaron. Ya, Que profe. 3 minutos más, vamos a esperarlos. Oye, profe, y mientras, las unidades de B deberían ser iguales que las de A, ¿o no, verdad? ¿En qué parte me estás hablando, perdón? De la ecuación de la recta. De la ecuación de la recta. No. Creo que, No pueden ser igual porque no están representando cosas ah, iguales. sí, no, creo que ya. En este caso, pues B son las Ks, ¿no? Las que acabábamos de discutir. Sí, las pendientes corresponden a las constantes de velocidad de la reacción y las As lo que nos van a dar son los valores de la concentración inicial. Como es el intercepto con el eje de las ordenadas, lo que nos estarían dando las A son los valores de concentraciones iniciales al tiempo cero. Ujú. Pero bueno, no se obtienen así de manera directa. Hay que analizar cómo lo representamos y pues ahí hacer un cálculo adicional que no es complicado, nada más no lo tomes de manera directa. La K sí la puedes tomar casi de manera directa porque también dependiendo de cómo lo representes, es que tú puedes reportarlo. ¿Por qué? Porque si el conjunto de datos tiene una pendiente negativa, las Ks no se pueden expresar en términos negativos, se expresan en términos, Absolutos. absolutos. Ok. Profe, ya quedó listo. Ujú. Bueno, entonces vamos a ver ¿qué seguimos haciendo? Bueno, ya que obtienen este gráfico, algo que se me pasó comentarles, no sé si usaron esta escala o hasta qué valor le dieron. No se preguntaron por qué yo di esta escala. Si casi el valor máximo que dio fue de 0.08.
No sé si se lo preguntaron, pero espero que le hayan dado un mayor espacio al eje de las Y's, ¿sí? A lo mejor este también está muy largo. Yo lo quise poner así nada más. Es algo arbitrario, pero tampoco me conviene dejarlo así. Nada más que esto no se los aclaré. Entonces, a esa gráfica ustedes le van a marcar un punto, una pequeña marca a la mitad. De cada una de las barras van a marcar un punto. ¿Sí? Y lo siguiente que van a hacer es trazar una curva en continuo. Esa curva lo que tiene que hacer es verse como una curva continua. O sea, no se vale que la unión de este punto a este punto tenga una pendiente y la unión de este punto a este tenga otra. Que no parezca como un conjunto de rectas, sino que parezca una curva en continuo. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a tratar, o bueno, lo que van a tratar de hacer es que la curva que une a estos dos puntos, observen que va a dejar un área por encima de la curva. De este a este punto va a haber un área que va a quedar por afuera o por encima de la curva. ¿Sí? Esa área que va a quedar por afuera de la curva, la van a tratar de compensar con un área que van a imaginarse aquí. Entonces, yo voy a hacer una extrapolación de la curva hasta el eje de las Y's, pero no me voy a ir de forma arbitraria. No me voy a ir de este punto acá, o de este punto acá, o de este punto acá. No, no es de forma arbitraria. Lo que van a buscar es que cuando hicieron la curva entre estos dos, el área de la barra que les quedó por arriba de la curva sea proporcional al área de la barra que les quede por debajo de la curva en esta sección. ¿Sí me explico o lo vuelvo a repetir? Otra vez, profe. Ustedes van a trazar una curva desde aquí hasta acá y les va a quedar un área de la barra por afuera de la curva. Esa área ustedes la van a tratar de compensar con otra área. El área de la barra que quedó por afuera de la curva la van a tratar de compensar aquí como en una sección imaginaria. Y esa es y esa área que ustedes compensen, ¿sí? Es el punto que va a tocar con el eje de las Y. O sea, inicialmente les pido que la marca que pusieron en cada una de las barras les sirva como guía para trazar una curva. Una curva muy bonita, en continuo. Hasta acá tiene que trazar. Pero van a ir procurando que el área que queda por debajo de la curva también sea igual al área que quede por debajo de la curva. Es decir, entre estas dos, también existe un área que va a quedar por arriba o por afuera de la curva. Y yo la voy a compensar con el área que quede por debajo de la curva. En realidad es esto lo que ustedes van a obtener. Yo les decía que no pueden cuando la curva esté aquí, la van a prolongar hasta el eje de las Y, pero no la van a prolongar de una forma arbitraria, sino que las áreas que quedaron por arriba o por afuera de la curva
sean proporcional a las áreas que quedaron por debajo de la curva, ¿sí? Y van a obtener una gráfica continua, hasta acá. Algo así. Con ayuda del poderoso Paint hice esa curva, no se burlen, pero pues así es como la pude hacer. Ustedes lo pueden hacer en su libreta. Y lo que van a leer son los puntos donde se intercepta en el eje de las Y, van a leer en el eje de las Y los puntos donde se intercepta. Estas flechitas en azul. O sea, ustedes van a leer este primer punto para 10 minutos, este punto para 20, este punto para el minuto 30 y así sucesivamente. ¿Y en dónde los van a poner? En la columna número 2. En esa columna número 2, ustedes van a poner lo que leyeron en el eje de las X, que están marcadas aquí con flechas azules. Ustedes les van a ir poniendo lo que leyeron para el minuto 10, para el minuto 20, 30, 40, 50 y 60. Oh, perdón. Son los interceptos en Y, ¿verdad? Porque en X nos darían los 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Pues de hecho lo que hay que hacer es coincidir, o sea, lo que ustedes lean en el eje de las Y's van a ser lo que marque aquí la flecha de color azul. O sea, este punto en el eje de las Y's es lo que yo voy a reportar para 20 minutos. O sea que en la columna número 2, que tiene este título, es el cambio de la concentración de A con respecto al tiempo, pues es este eje. Entonces, para el minuto 10, ¿cuánto leyeron? 1, 0.1. 0.1. Para el minuto 20, ¿cuánto es lo que leyeron? 0.064. 64, está bien. Entonces aquí, para el minuto 20, en esta columna, yo voy a poner 0.064.
Y así me voy con cada uno de ellos. ¿Ya la llenaron todos, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Les dio algo así? Sí, profe. Bueno, tal vez no exactamente así, pero sí muy, muy aproximado, ¿no? Me había dicho una compañera que para 20, ella en su gráfica leyó 0.064. Pues la verdad es que es muy similar. Por esas pequeñas diferencias no vamos a llegar a un resultado diferente. ¿Sí? O sea, aunque no nos dé exactamente igual lo que leamos en la gráfica, que es una de las desventajas de este método, que en una gráfica, pues, si, dependiendo de cómo la hayamos hecho o nuestra habilidad, pues es como cuando estás aforando en un matraz, ¿no? A lo mejor se pueden tener diferentes errores de paralaje. No debería de pasar, pero puedes tener esos errores. Entonces, aunque no, aquí nos es un poco diferente, no hay problema, vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, ya que ustedes tienen esto, ¿sí? Ahora yo puedo, con este término de velocidad y con este término de concentración, ¿sí? Yo puedo hacer lo mismo que hicimos en el primer problema que vimos. ¿Sí se acuerdan qué es lo que hicimos en el primer problema? Con 3 experimentos a 3 concentraciones diferentes, se evaluó el cambio de la velocidad en función de la concentración de los sustratos. En este caso no tengo 2 sustratos, nada más tengo uno. Así que por eso, ¿sí? Yo con la columna 3 y la columna 4 pongo el logaritmo de la concentración y el logaritmo del término de velocidad. Ah, pero ¿por qué hago esto? A ver. ¿Por qué creen que deba de hacer esto? Eso se los dejo de tarea. Este, ya les dije, vamos a hacer esto. El logaritmo de la concentración contra el logaritmo de la velocidad. Nada más mi pregunta es, ¿por qué? Partiendo de que yo quiero obtener el orden de la reacción y la constante de velocidad de reacción. Y una guía rápida es que si ustedes se fijan en esta estructura, o en esta estructura, quiten el término del medio, ¿sí? Quiten el término del medio, por favor. Ahora, con este término,
No le pongan un 1, pónganle una K nada más. No sabemos nosotros, no sabemos el orden de la cinética. Entonces nada más pongo una K, constante de velocidad de reacción, que multiplica a la concentración de A elevado a una alfa, ¿sí? Ese valor de alfa, puede tener tres posibles valores: 0, 1 y 2. ¿Sí me van siguiendo, muchachos? Sí. Si el valor de alfa es igual a 0, este término, la concentración de A elevada a la 0, se hace 1 y ahora se ajusta a una cinética de orden 0. Si por el contrario ese alfa se hace 1, ahora el modelo me queda así, K por CA. Pero si ese alfa, y me indica que es una constante de primer orden. Ahora bien, el otro caso, si ese alfa se hace 2, me indica que es una constante, una cinética, perdón, que es una cinética de segundo orden. Pero yo no sé el valor de alfa, nada más lo estoy así como suponiendo muy, muy abruptamente, que pueden tener valores de 0, 1 y 2. Entonces, como lo que me interesa es conocer el valor de alfa, ¿yo cómo podría quitar el exponente de alfa? ¿Cómo puedo quitar ese exponente? ¿Cómo puedo quitar a alfa como exponente? Pues Con un aplicando logaritmos. logaritmo base alfa. Con un logaritmo, sí. Como logaritmos. Entonces aquí pongo logaritmo de todo esto es igual al logaritmo de K más alfa por logaritmo de la concentración. ¿Sí me siguieron hasta ahí? Sí. Sí. ¿Qué sería esto? Logaritmo de la concentración en X y logaritmo de la concentración en Y. Entonces lo que van a hacer es esa linealización y para la siguiente sesión me dicen cuánto les dio A, B y R cuadrado. ¿Sale? Ok, profe. ¿Alguna duda? No. Los logaritmos, me confundí un poquillo. Es que habíamos dicho al principio que eran logaritmos base alfa, pero bueno, No, 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 no. No, no, no. Vamos a utilizar estos logaritmos. ajá, Estos logaritmos. Entonces, el alfa es el exponente. Les digo que hagan aquí un ejercicio de que la concentración de A la eleven a un alfa. Y alfa puede tener valores de 0, 1 y 2. ¿Sí? Pero entonces tú aquí no sabes cuál es el valor de alfa y no tenemos idea de cuál vaya a ser. Entonces, ¿cómo yo podría quitar aquí el valor de alfa como exponente? Cuando a esta ecuación le aplico logaritmos neperianos o logaritmos naturales y pongo aquí logaritmo de todo esto es igual, y aquí por propiedades de los logaritmos, si están multiplicando, pues es igual a la suma de esos logaritmos también, ¿no? Entonces, puedo poner logaritmo de K más el logaritmo de la concentración de A, y alfa ya no lo pongo como exponente, sino que pasaría multiplicando, ¿sí? Aquí, perdón, esa es la otra parte que me faltó poner. Lo voy a anexar a la presentación y se los presento la siguiente sesión, ¿sí? Fue un apunte que no pude poner o se me pasó a poner,
pero se los pongo para la siguiente sesión si no quedó claro del todo, ¿sale? Pues entonces sería, Profe, dime. o sea, este alfa se incorpora en la ecuación diferencial. Sí, se incorpora en la ecuación diferencial, pero vamos a ver las propiedades de los logaritmos. Sí, Es que, o sea, el alfa afectaría a la forma de la integración. En este caso, alfa sería igual a 1. Si fuera igual a 0, pues sería el ejemplo anterior. Y si fuera igual a 2, pues sería esto que tenemos. pero ah, bueno, quizás aquí yo cometí el error de decirles cuáles eran los valores posibles de alfa, pero imagínate que tú no conoces el valor de alfa. Mira, aquí en esta ecuación, quizás ya no está funcionando esto porque no tengo el material en la presentación, pero aquí en esta ecuación, ¿qué sucede cuando paso este término del lado izquierdo? Está positivo, pasa del otro lado negativo, ¿sí? Y por sí, propiedades de los logaritmos, dos logaritmos que se restan da igual a la división de esos logaritmos. Por eso es que yo pude agrupar, si primero este término lo paso al lado izquierdo, pasaría con signo negativo y lo puedo presentar como una división también. A lo que yo voy es de que se van a llevar como actividad esta expresión, ¿sí? Con un exponente alfa para este término de la concentración de A elevado a la alfa, necesito que me lo linealicen, así tal cual va a ser esa la actividad. Necesito que esta expresión con un valor de la concentración de A a la alfa, necesito que lo linealicen a la ecuación general de una línea recta. Esa es la actividad que van a hacer y lo platicamos el día martes, ¿sale? pero en forma diferencial, así como está. Sí, así como está, sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, ¿Sale? Bueno, se llevan esa actividad y nos vemos la siguiente semana. Que les vaya bien, muchachos. gracias Gracias. igualmente. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe, igual.